Saben, hace tiempo he querido hablar de las creepypastas del Chavo del Ocho. Pero he fallado en hacerlo. He terminado aplazando varios guiones que tenía al respecto. Y el segmento, donde hablo de la obra maestra, de Don Ramón contra el Diablo, en mi top de creepypastas estúpidas, fue de lejos la parte que más me demoré en hacer. Así que bueno, toca darle otro chance. Empezando por... Supongo que han visto esta imagen alguna vez. Si yo también me quedé con la expresión de asco. Tenemos al Delouch en el moderno, gente. Dejando de lado eso. El nombre me recordó a las creepyloads que tenían de título X personaje en Royaloops. Y eso es suficiente motivo para hacer este video. Pero dejando de lado los memes. En realidad, estoy interesado en ver qué tan mala puede ser. Así que a darle. El escrito cuenta cómo el señor Barriga introduce a Jeffrey Epstein a Don Ramón. A él le vale pura verga. Hasta que el señor Barriga le explica cómo ese hombre le dará el suficiente dinero para pagar la renta. Si le trae a los niños de la vecindad. Ya saben, la Popis, el Chavo, Kiko, Patty y Ñoño. Espera, Ñoño. Efectivamente, el señor Barriga le pagó a Don Ramón para que secuestre a su hijo. Y se lo dé a Epstein. En una esquina encontró el cuerpo de Ñoño completamente despellejado. ¿Por qué motivos? La historia no los da. Es más, todo esto pasa de manera casual en la narrativa. Ni siquiera se hace énfasis en el hecho de que el señor Barriga permitiera el secuestro de su propio hijo. Un minuto de creepypasta y ya se sacó una mafufada nivel Dios carajo. Luego de eso, Don Ramón convence a los niños a ir al patio 72. Donde los torturan hasta la muerte. Los picaban con una estaca. Los ponían a caminar encima de pincho hierbas. Sin embargo, lo más importante es que no se los violaban. Vamos, gente, ganamos. El autor se pasó de edgy pendejo. Pero al menos, no se proyectó. En fin. Todo esto es contado desde la perspectiva del chavo. El que, básicamente, quedó traumado de por vida, luego de ver algo que no debía. Lo que lleva a una escena bastante agradable, en la que Don Ramón consuela al chavo, luego de todo lo que vivió. Prometiéndole que todo estará bien. Solo para que, al día siguiente, sea asesinado por saber mucha información. Valió verga, como reportero promedio en México. Siendo franco, este es el aspecto mejor logrado del escrito. Y podría ser un momento muy dulce y poderoso entre ambos personajes. Lástima que no lo es. Porque la trama es innecesariamente edgy y sin sentido. Aparte de ser irrealista, porque nadie investiga o hace algo por las desapariciones. Doña Florinda culpaba a los drogadictos. Igual, creo que es algo que puedo darle al escrito. Y es que, está bien redactado. No en el sentido de tener un chingo de texto innecesario. Todo está detallado, pero tampoco se pasa de burger, describiendo una acción por mucho rato. Hay una cantidad decente de situaciones, y son descritas de distintas formas, en poco tiempo. Don Ramón se arrodilló ante esa escena, pero no por compasión. Estaba buscando una bala. Iba a enterrarlos. No digo que no se ponga aburrida, porque la segunda mitad de la creepypasta es un puto somnífero. Pero al menos es capaz de llamar mi atención por un rato. Claro, dejando de lado los mega huecos argumentales del audiovisual. Como el hecho de que el señor Barriga entregara a su propio hijo a un abusador. O como él decide incentivar a Don Ramón a hacer algo que potencialmente podría hacerle perder un chingo de plata. Al hacer de que nadie quiera vivir en la vecindad. Pero, incluso ignorando eso, creo que en general, hacer de que el señor capitalismo sea el causante de toda la trama no fue una buena idea. No solo porque es tremendo pendejo. Sino porque le quita bastante énfasis al hecho de que Valdés sea el hombre detrás de todo. Haciendo que tenga menos culpa. Lo que resulta contraproducente, viendo cuánto tiempo de la creepypasta se pierde en solo putear a Don Ramón. Y ese monstruo. Tenía nombre. Don Ramón. Es como que intenta darle motivaciones al personaje para que comprendamos su punto de vista, mientras al mismo tiempo lo presenta como un monstruo completamente irredimible. Lo que resulta confuso más que otra cosa. No sé, en general, creo que el escrito hubiese sido mucho más intrigante. Si en vez de irse al tiro por el shock barato de tener a Jeffrey Epstein en la vecindad, fuera un relato de Don Ramón causando la desaparición del chavo como una forma de conseguir dinero. Y el escrito se enfocara en el teniendo que lidiar con las consecuencias del acto.
Se podría mantener la escena donde el chavito se le aparece a Valdés cubierto de sangre. Y sería más impactante, porque el audiovisual solo tendría un enfoque en 2 personajes en vez de tener 4 principales, y los demás apareciendo muy por encima. No sé, pero esta historia, nomás se siente hecha para tener un título impactante, en vez de ofrecer algo con genuina sustancia, y eso me irrita. Al menos, esta sección de la creepy está relativamente bien encaminada, y se podría hacer algo decente si se modifican un par de cosas. Lo que no puedo decir del resto de la historia. Porque puta madre sí que se va todo a la mierda. En fin, recapitulando, Jeffrey Epstein y el señor Barriga llegan a la vecindad, convencen a Don Ramón para que les dé a los niños. Y él acepta, porque es pendejo. Y como resultado de su estupidez los torturan hasta la muerte, excepto al chavo, el que se salvó, solo para morir igualmente. Por lo que, Don Ramón decide ir al centro de operaciones, donde los mataban. La isla Epstein. Nah, es broma, va al patio 72. El cual es no más un recinto de tortura genérica. Tremenda decepción la verdad. Donde se nos describe cómo murieron los chicos. Al fondo estaba Popis. Tenía un embudo en la garganta y su estómago estaba abierto con un tubo que salía goteando un líquido negro. Parecía que alguien la había estado drenando. Ahora que lo pienso, como mierda, el chavo logró escaparse de ahí. Supongo que es más plausible que el chavo escapara de un lugar confinado y pequeño a una isla. Pero, sigo preguntándome cómo mierda logró sobrevivir, porque varias de las descripciones implican que estaban encerrados cuando los torturaban. Lo que contradice lo que se dijo antes. Vi a ñoño sin piel. Los están matando. ¡Me están matando! Supongo que dejaron la puerta abierta. No sé, que sea youtuber de TLH no significa que sepa de secuestros. ¿En qué me quede? Así, luego de eso Don Chule Ramón decide ir al patio, para enterrar a los niños y salvar sus almas. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, se encuentra con una cámara que convenientemente estaba enterrada en el piso, dando este diálogo chistoso. ¿Qué carajo hiciste, Ramoncito? Después, Epstein y el señor Verga atrapan a Don Ramón y lo torturan brutalmente, en una escena que se siente puesta solo por mero morbo. Don Barriga le acercaba un encendedor a la planta del pie, derritiendo su carne poco a poco. Por lo que luego de eso Don Ramón es forzado a seguir trabajando. Para que Jeffrey Epstein no se lleve a la chilindrina. Y al chile hubieran usado esto como la única motivación para mantener a Don Ramón como narco, en vez de poner la escena de tortura bien pinche innecesaria. Igual este incentivo no tiene mucho sentido, por un agujero de guión estúpido que pasa más adelante. Como sea. Don Ramón se ve forzado a trabajar para ellos. Sacrificando su dignidad, por los sucios caprichos de aquellos monstruos. Él nunca había sido alguien particularmente educado. Siempre se habían burlado de él, por su condición económica. Pero al menos tenía dignidad. Y ahora no tenía ni eso. Es realmente un momento bello, que nos deja ver lo bajo que puede caer un individuo, por su propio bienestar, y el de su familia. O al menos eso diría si esto fuera una historia propia y no putas Epstein en la vecindad. Porque así, no me lo puedo tomar en serio. También esta parte tiene el único diálogo gracioso de todo el escrito. Epstein y Don Barriga se habían vuelto sus verdugos, sus dioses. Luego de eso, y de que muchos chicos desaparecieran, el audiovisual nos describe cómo un niño llegó a la vecindad. Y cómo él se parecía al chavo. Luego de eso, Ramón Valdés intentó convencerlo para que vaya al matadero. Pero el niño se negó a hacerlo. Ya que el chavo le dijo en sueños todo lo que hacían en ese lugar. Así es, gente, el chavo siempre fue un stand. Tremenda mafufada la verdad. La peor parte es que esto es usado como el momento 3000 de IQ de Don Ramón, donde decide ponerle un alto a la carnicería. Sí, el boludo no decidió ponerle un alto al asunto porque esté mal, sino porque un niño que soñó con el Chavo del 8 se lo dijo. Por lo que pata de jamón, se mata al Epstein y al señor Barriga. Don Ramón tomó un pico. Tenía que decir pico, es que tenía que decirlo. Luego de matar a todos, Valdés decide quemar la vecindad, para así acabar con todo el sufrimiento que había causado. Y librar a los niños de su dolor. Lo que creo que es una forma bastante poética de terminar el relato. Pero eso diría si no fuera plagiado de 5 noches con Freddy's. También la historia se olvidó por completo de la chilindrina. Se supone que su bienestar era lo que motivaba a Don Ramón a volverse fan de TLH en la segunda mitad del relato. Pero el personaje vale completa mierda al final. Literalmente este pendejo falló en proteger a la única niña que sobrevivió al desmadre que él causó. La que para colmo es su hija.
Y ahora la pobre, no tiene hogar, porque la vecindad se quemó, y no tiene padre porque ardió en llamas. Lo mismo con el Chavo 2.0. La narrativa completamente se olvidó de ellos. Me gustaría estar bromeando pero no, así es como termina la creepypasta. Si ese es el jodido final. Supongo que terminamos con el resumen, así que... ¿Qué opino al respecto? Está bien culé. Viendo el título, esperaba un shitpost de los buenos. O algo absolutamente terrible. Pero en vez de eso, terminé obteniendo una mamadota bien pinche edgy, que termina quedándose a medio camino. Le doy créditos al autor por no mandarse una proyectada nivel LOL a la sexo servidora. Y por tener una redacción bastante aceptable, que no llega a tener temas sexuales. Pero esto sigue estando choto. El mayor problema del escrito, dejando de lado lo XD de la premisa, es la dirección del audiovisual. Creo que en el mero inicio, y por 4 minutos la creepypasta fue capaz de mantenerme incómodo. No de una manera, donde dijera que tenía miedo, y te lo dice alguien, que a los 12 le asustaba la Lopuni enamorada. Pero aún así, contaba, con una redacción lo suficientemente buena para estar inmerso. Pero la historia, luego se sigue extendiendo, de maneras, donde se pierde esa atmósfera inicial, volviéndose aburrido. Porque uno como espectador, se da cuenta de lo absurda que es la trama y lo monótona que es la edición audiovisual. Teniendo la misma ambientación sonora, en todo el escrito. Y con las mismas 3 o 4 imágenes de Don Ramón repitiéndose hasta el cansancio. Personalmente, creo que esta creepypasta, sería mejor, si en vez de ser esta basura pretenciosa, hubiera abrazado lo absurdo de su premisa desde el principio. Al nivel de algo como Don Ramón contra el Diablo. Que esa hasta te ponía música de Undertale. O por el contrario, hubiera hecho algo más corto, pero más coherente, y con un uso más inteligente de su premisa. De esa forma el escrito hubiera sido entretenidamente malo, o mediocre. Y no un somnífero absoluto. Siendo franco, los comentarios, son muchísimo mejores a toda la historia. Literalmente todos se la pasaban diciendo Mau en la vecindad. O una variante de eso. Y es jodidamente hilarante. En fin, Jeffrey Epstein en la vecindad, es no más otra creepypasta edgy más del montón. Está mal hecha. Pero, tampoco es una atrocidad, o la peor creepypasta del Chavo del 8. Porque le sigue dando 1000 vueltas al cumpleaños de Kiko, en ese sentido. Sigue siendo una cagada, y probablemente, solo será recordada, por lo memeable que es su miniatura, y por lo morbosa que es. Pero hey, podría ser algo mucho peor. Aquí es online por no Timmy Turner, pervertido. Timmy Turner, no le sabes. Y ese sería el video, quería probar algo más corto de lo normal. Para no desaparecerme por 3 meses de nuevo. Si les gustó el audiovisual, agradecería que le dieran un vistazo a otros que subí. Estarán, en una lista de reproducción, por si quieren verlos y así apoyar más mi contenido. Gracias por su tiempo, y nos vemos, espero que pronto. ¡Me quiero volver chango!